Mi nombre es Valentina Córdoba. Tengo 42 años. Soy maestra de primaria en una escuela pública. Esta es mi historia. La historia de cómo pasé de ser invisible a ser imparable. Todo comenzó con la muerte de mi madre. Ella se llamaba Elena Córdoba de Ruiz. Fue una mujer extraordinaria. Pintora, escultora, artista reconocida en toda la región. Sus obras se exhibían en galerías importantes. Coleccionistas pagaban cifras altas por sus cuadros. Pero para mí era simplemente mamá. La mujer que pintaba en su estudio mientras yo hacía la tarea. La que olía a óleo y trementina. La que tenía manchas de pintura en las manos siempre. Mamá nunca se casó. Me tuvo soltera. A los 23 años. El hombre que fue mi padre biológico desapareció cuando supo del embarazo. Nunca lo conocí. Nunca me importó. Mamá era suficiente. Ella y yo contra el mundo. Vivíamos en una casa antigua en el barrio histórico. Una casona de 2 pisos que mamá había comprado con sus primeras ventas importantes. La planta baja era su estudio y galería. La planta alta era nuestro hogar. Crecí rodeada de arte. De cuadros a medio terminar. De esculturas en proceso. De creatividad constante. Mamá me enseñó a ver belleza en todo. En una flor marchita. En una pared descascarada. En la luz filtrada por una ventana sucia. Todo era arte para ella. Yo no heredé su talento. No sabía dibujar ni pintar. Pero heredé su amor por enseñar. Mamá daba clases de arte a niños de bajos recursos. Gratis. Cada sábado su estudio se llenaba de niños con pinceles. Yo la ayudaba. Preparaba los materiales. Limpiaba después. Y veía cómo mamá transformaba vidas. Como un niño tímido se abría a través de un dibujo. Como una niña maltratada expresaba su dolor en colores. Como el arte sanaba. Eso me inspiró a ser maestra. Cuando cumplí 20 años mamá conoció a un hombre. Se llamaba Ricardo Salinas. Era galerista. Dueño de varias galerías en la capital. Vino a la ciudad para una exposición. Vio el trabajo de mamá. Quedó impresionado. Le propuso representarla a nivel nacional. Mamá aceptó. Ricardo comenzó a visitarla seguido. Hablaban de arte. De tendencias. De mercado. Pero también de otras cosas. De literatura. De música. De vida. Mamá se enamoró. Yo lo noté en cómo se arreglaba antes de que él llegara. En cómo sonreía cuando sonaba el teléfono. En cómo pintaba con más pasión. Ricardo era 20 años mayor que mamá. 63 años cuando se conocieron. Viudo. Con 3 hijos adultos de su primer matrimonio. 2 hombres y una mujer. Todos trabajaban en el negocio familiar de galerías. Mamá y Ricardo se casaron un año después. Fue una boda pequeña. Íntima. En el jardín de nuestra casa. Yo fui la testigo de mamá. Los hijos de Ricardo asistieron. Se llamaban Germán. Felipe. Y Constanza. Germán tenía 45 años. Era el mayor. Serio. Calculador. Manejaba las finanzas de las galerías. Felipe tenía 42. Carismático. Encantador. Se encargaba de las relaciones públicas. Constanza tenía 40. Elegante. Sofisticada. Curadora de arte. Los 3 me trataron con cortesía fría en la boda. Sonrisas que no llegaban a los ojos. Abrazos que no tenían calor. Yo tenía 21 años. Era apenas mayor que sus propios hijos. Entendía que mi presencia era incómoda. Que me veían como una intrusa. Como alguien que había llegado con mamá al patrimonio de su padre. Pero no me importó. Porque mamá era feliz. Y eso era todo lo que importaba. Después de la boda mamá y Ricardo dividían su tiempo entre nuestra casa y la ciudad capital. Mamá seguía pintando.
Seguía dando clases los sábados. Seguía siendo ella. Ricardo la apoyaba en todo. Invirtió en mejorar el estudio. En comprar mejores materiales. En promocionar su trabajo. La carrera de mamá explotó. Sus exposiciones se agotaban. Sus precios subían. Se volvió una artista de renombre internacional. Y yo me convertí en maestra. Me gradué de la universidad. Conseguí trabajo en la escuela donde había estudiado de niña. Me encantaba mi trabajo. Los niños. Las clases. Ver cómo aprendían. Ganaba poco. Muy poco comparado con lo que mamá generaba. Pero era feliz. Vivía todavía en la casa. En mi habitación de siempre. Mamá insistía. Decía que era mi hogar. Que siempre lo sería. Ricardo no objetó. De hecho, era amable conmigo. Me preguntaba por mi trabajo. Me regalaba libros. Me trataba con respeto. Pero nunca como a una hija. Siempre hubo una distancia. Una línea invisible que ninguno de los dos cruzó. Estaba bien. Yo no buscaba un padre. Solo quería que mamá fuera feliz. Y lo fue. Por 15 años fue inmensamente feliz. Pintaba. Viajaba. Amaba. Bebía. Entonces llegó la enfermedad. Mamá comenzó con dolores de cabeza. Mareos. Pérdida de equilibrio. Los médicos hicieron estudios. Encontraron un tumor cerebral. Inoperable. Le dieron entre 6 meses y 1 año de vida. Mamá tenía 58 años. Demasiado joven. Demasiado llena de vida. Demasiado necesaria. Dejé todo para cuidarla. Pedí licencia en la escuela. Me mudé completamente a la casa. Ricardo también dejó muchas cosas. Cerró su agenda. Delegó responsabilidades. Se dedicó a estar con mamá. Los primeros meses fueron difíciles pero manejables. Mamá perdía fuerza. Se cansaba fácil. Pero seguía pintando. Decía que mientras pudiera sostener un pincel seguiría creando. Pintó una serie completa durante su enfermedad. La llamó Despedida. Eran cuadros intensos. Dolorosos. Hermosos. Llenos de emoción cruda. Se convirtieron en su obra más valiosa. Los hijos de Ricardo comenzaron a visitar más. Germán venía cada semana. Decía que a ver a su padre. Pero yo lo veía revisando papeles en el estudio de Ricardo. Haciendo llamadas largas. Tomando notas. Felipe también visitaba. Traía flores. Chocolates. Sonrisas encantadoras. Pero sus ojos evaluaban. Miraban los cuadros. Los muebles. La casa. Como tasando todo. Constanza era más sutil. Hablaba con mamá sobre arte. Sobre su legado. Sobre qué pasaría con sus obras. Mamá le respondía débilmente. Decía que ya tenía todo arreglado. Que no se preocupara. Los 3 hermanos me ignoraban completamente. Cuando entraba a una habitación dejaban de hablar. Cuando preguntaba algo me respondían con monosílabos. Cuando ofrecía café lo rechazaban. Era como si fuera invisible. La hija olvidada. La que no importaba. Un día escuché una conversación. No fue intencional. Estaba subiendo con la medicina de mamá. Ellos estaban en el estudio de Ricardo. La puerta estaba entreabierta. Germán hablaba. Decía que necesitaban asegurarse de que todo quedara en orden. Que la casa valía mucho. Que las obras de mamá valían una fortuna. Que había que proteger el patrimonio familiar. Felipe preguntaba qué pasaría con la hija. Con Valentina. Constanza rió. Dijo que yo no era problema. Que era una simple maestra. Que no sabía de leyes. Que no reclamaría nada. Que probablemente ni siquiera sabía cuánto valía todo. Germán dijo que de todas formas había que ser cuidadosos.
Que su padre era un sentimental. Que podía hacer algo estúpido como dejarle algo significativo a la viuda. O peor. A la hija de la viuda. Felipe dijo que hablarían con su padre. Que le recordarían que su obligación era con sus hijos de sangre. Que con su familia real. Sentí que me faltaba el aire. No por lo que decían de mí. Por cómo hablaban de mamá. Como si ya estuviera muerta. Como si su legado fuera mercancía a dividir. Entré a la habitación. Los tres se callaron inmediatamente. Les dije que mamá necesitaba descansar. Que era mejor que se fueran. Me miraron con sorpresa. Luego con desdén. Pero se fueron. Cuando se fueron le conté a mamá lo que había escuchado. Ella suspiró. Dijo que ya lo sabía. Que los había escuchado antes. Que por eso había tomado precauciones. Le pregunté qué precauciones. Ella sonrió débilmente. Dijo que yo no debía preocuparme. Que todo estaba arreglado. Que confiara en ella. Que cuando llegara el momento yo entendería. No insistí. Mamá necesitaba paz. No estrés. Los últimos 3 meses fueron terribles. Mamá perdió movilidad. Luego el habla. Luego la conciencia. Yo estaba con ella día y noche. La bañaba. La alimentaba. Le leía. Le ponía música. Ricardo también estaba presente. Se veía destrozado. Envejecido. Lloraba cuando creía que nadie lo veía. Los hijos de Ricardo seguían visitando. Pero cada vez menos. Decían que era muy doloroso. Que preferían recordarla como era. Mamá murió un domingo de marzo. En la madrugada. Yo estaba a su lado. Sostenía su mano. Le cantaba suavemente. Su respiración se fue haciendo más lenta. Más espaciada. Hasta que se detuvo. Lloré sobre su pecho. Ricardo entró. Él también lloró. Nos abrazamos en nuestro dolor compartido. Únicos testigos de su último respiro. El funeral fue masivo. Artistas. Coleccionistas. Estudiantes. Gente de la comunidad. Todos vinieron. Hablaron de su talento. De su generosidad. De su luz. Yo no pude hablar. No tenía palabras. Solo tenía un vacío inmenso. Ricardo dio un discurso emotivo. Habló del amor de su vida. De la mujer que transformó sus últimos 15 años. Del artista que cambió el mundo. Germán. Felipe. Y Constanza lloraban en primera fila. Perfectamente vestidos de negro. Perfectamente compuestos. Después del entierro hubo una recepción en la casa. Nuestra casa. La casa de mamá. Constanza la había organizado. Sin preguntarme. Había cáteres. Meseros. Todo muy elegante. Muy apropiado. Yo estaba sentada en un rincón. Observando. Sintiéndome extraña en mi propio hogar. Una mujer se me acercó. Era mayor. De unos 70 años. Dijo que sentía mucho mi pérdida. Que mamá había sido su mejor amiga. Le pregunté su nombre. Dijo que se llamaba Marta Villanueva. Que ella y mamá se conocían desde hacía 30 años. Que habían estudiado juntas. Marta se sentó a mi lado. Comenzó a contarme historias de mamá. Cosas que yo no sabía. De cuando era joven. Rebelde. Soñadora. Me hizo reír entre las lágrimas. Luego Marta se puso seria. Dijo que necesitaba decirme algo. Que mamá le había pedido que lo hiciera cuando llegara el momento. Dijo que mamá había dejado instrucciones. Que había un sobre. Que estaba en un lugar específico. Que solo yo debía abrirlo. Le pregunté dónde. Marta me dijo que en el estudio de mamá. Detrás del cuadro de girasoles. El que pintó cuando yo nací. Que había una caja fuerte empotrada en la pared.
Que la combinación era mi fecha de nacimiento. Que allí encontraría el sobre. Que lo abriera sola. Que siguiera las instrucciones. Le pregunté qué contenía. Marta dijo que no sabía. Que mamá no le había dicho. Solo que era crucial que yo lo encontrara antes de la lectura del testamento. Que no se lo dijera a nadie. Que confiara. Asentí. Marta me abrazó. Dijo que mamá me amaba más que a nada. Que todo lo que hizo fue por mí. Luego se fue. Esperé hasta que todos se fueron. Ricardo se había ido a dormir a la habitación de huéspedes. No quería dormir en la habitación que compartió con mamá. Los hermanos se habían ido a un hotel. La casa quedó vacía. Silenciosa. Subí al estudio de mamá. Encendí solo una lámpara pequeña. El estudio olía todavía a pintura. A trementina. A mamá. Encontré el cuadro de girasoles. Era grande. Pesado. Lo moví con cuidado. Detrás había efectivamente una caja fuerte empotrada. Nunca la había visto. Marqué la combinación. Mi fecha de nacimiento. 08. 05. 1982. La caja se abrió. Dentro había un sobremanila grueso. Lo saqué con manos temblorosas. Tenía mi nombre escrito con la letra de mamá. Valentina. Mi amor. Mi vida. Me senté en el suelo del estudio. Abrí el sobre. Dentro había varios documentos. Una carta escrita a mano. Copias de escrituras. Documentos legales. Certificados. Y una memoria USB. Leí primero la carta. Decía así. Mi querida Valentina. Si estás leyendo esto es porque ya no estoy contigo. Perdóname por dejarte. Perdóname por no haber sido más fuerte. Pero hay cosas que necesitas saber. Cosas que no pude decirte en vida. Esta casa no está solo a mi nombre. Está a tu nombre también. Desde que cumpliste 18 años. La puse en copropiedad. Tú eres dueña del 50%. Nadie puede quitártela. Todas mis obras. Las que están en el estudio. Las que están en bodegas. Las que están en exhibición. Son tuyas. Todas. Hay un inventario completo en esta memoria. Con fotografías. Con certificados de autenticidad. Con valores estimados. Son más de 300 piezas. Valen millones. Todo es tuyo. También tengo inversiones. Cuentas bancarias. Acciones. Todo está documentado. Todo está a tu nombre. O en fideicomisos donde tú eres la única beneficiaria. Ricardo no sabe esto. Le dejé cosas a él en mi testamento oficial. La casa que compartíamos en la capital. Algunas obras específicas. Dinero suficiente para vivir bien. Pero la mayor parte de mi patrimonio es tuyo. Porque tú eres mi hija. Mi única familia de sangre. Mi legado. La carta continuaba. Sé que los hijos de Ricardo te desprecian. Los he escuchado. Los he visto. Son codiciosos. Egoístas. Creen que tienen derecho a todo. Pero no lo tienen. No trabajaron por esto. No me cuidaron. No estuvieron cuando los necesité. Tú sí. Tú has estado siempre. Sacrificaste tu tiempo. Tu carrera. Tu vida. Para cuidarme. Para amarme. Para ser mi hija perfecta. Este es mi agradecimiento. Mi manera de asegurarme de que estarás bien. De que nadie podrá despreciarte nunca más. Hay un abogado. Se llama Ernesto Paz. Tiene copia de todos estos documentos. Él manejará la lectura del testamento. Cuando llegue ese momento habrá sorpresas. Los hijos de Ricardo esperan quedarse con todo. Van a llevarse una decepción. Pero tú debes estar preparada. Debes ser fuerte. Debes reclamar lo que es tuyo.
No por el dinero. Por el principio. Porque te lo ganaste. Porque eres mi hija. Porque te amo. En la memoria USB hay algo más. Hay grabaciones. Conversaciones que grabé. Entre los hijos de Ricardo. Planeando cómo quitarte todo. Cómo manipular a su padre para que cambiara mi testamento. Cómo impugnar cualquier cosa que te dejara. Son despreciables. Pero ahora tú tienes las pruebas. Úsalas si es necesario. Protégete, mi amor. Sé que eres fuerte. Sé que eres inteligente. Sé que harás lo correcto. Y sé que me harás sentir orgullosa. Donde quiera que esté te estaré cuidando. Te estaré guiando. Te amaré por siempre. Tu mamá. Elena. Terminé de leer con el rostro empapado de lágrimas. Mamá me había protegido. Incluso desde la muerte. Había planeado todo. Había dejado todo listo. Para que yo no quedara desprotegida. Para que los hijos de Ricardo no me aplastaran. Revisé los documentos. Las escrituras de la casa efectivamente mostraban copropiedad. Mi nombre estaba allí. Estados de cuenta bancarios a mi nombre. Montos que me dejaron sin aliento. 3 millones de dólares en una cuenta. 2 millones en otra. Acciones de empresas. Bonos. Inversiones. El inventario de obras era asombroso. Cada pieza documentada. Fotografiada. Valuada. El total superaba los 10 millones de dólares. Mamá había sido más exitosa de lo que yo imaginaba. Y me lo había dejado todo. Todo. Conecté la memoria USB a la computadora del estudio. Abrí las carpetas. Había archivos de audio. Los abrí. Era la voz de Germán. Hablando con sus hermanos. Planeando. Conspirando. La primera grabación era de 6 meses atrás. Reconocí la voz de Germán inmediatamente. Hablaba con Felipe. Estaban en algún lugar privado. Quizás un auto. Germán decía que necesitaban actuar rápido. Que Elena no viviría mucho más. Que debían asegurarse de que papá modificara su testamento. Felipe preguntaba cómo. Germán decía que debían trabajar en sus emociones. Recordarle que ellos eran sus hijos de sangre. Que habían trabajado en el negocio familiar toda su vida. Que no era justo que una extraña se quedara con nada. Felipe preguntaba si Valentina era realmente una amenaza. Germán reía. Decía que yo era una maestra pobre. Que no tenía ambiciones. Que probablemente ni siquiera sabía cuánto valían las obras de Elena. Pero que de todas formas había que ser precavidos. Que las viudas sentimentales hacían cosas estúpidas. Como dejarle cosas a la hija. Felipe decía que papá quería a Elena. Que probablemente le dejaría todo a ella. Germán decía que ese era el problema. Que si Elena heredaba todo y luego moría yo heredaría de ella. Que había que evitar eso a toda costa. Que la solución era convencer a papá de que hiciera testamentos separados. Que dejara su parte a sus hijos. Que Elena dejara su parte a quien quisiera. Pero que no hubiera mezcla. La grabación terminó. Abrí la segunda. Era Constanza hablando por teléfono. Con alguien que llamaba abogado Mendoza. Le preguntaba sobre leyes de herencia. Sobre derechos de hijos biológicos versus hijos políticos. El abogado le explicaba que los hijos políticos no tenían derechos automáticos. Que solo heredaban si estaban en el testamento. Constanza preguntaba qué pasaba si había testamento pero se impugnaba. El abogado decía que dependía de los motivos. Que si se probaba manipulación o incapacidad mental del testador se podía anular. Constanza preguntaba cómo se probaba eso. El abogado decía que con testimonios médicos. Con evidencia de que la persona no estaba en sus facultades. Constanza le agradecía. Decía que era información muy útil. Que la llamaría pronto. La grabación terminó. La tercera grabación era la más reciente. De apenas 3 semanas atrás. Los 3 hermanos hablaban juntos.
Germán decía que Elena moriría pronto. Que había que acelerar los planes. Felipe decía que papá no quería hablar de testamentos. Que se ponía sentimental. Constanza decía que ella podría trabajar en Elena directamente. Que le pediría que dejara sus obras a una fundación. Que eso sería su legado artístico. Que sonaría noble. Germán decía que esa era buena idea. Que las obras en una fundación estarían fuera del alcance de la hija. Felipe preguntaba quién administraría la fundación. Constanza reía. Decía que ellos, por supuesto. Que eran los expertos en arte. Que tenían las galerías. Que era natural. Germán decía que era perfecto. Que así controlarían las obras. Que las venderían gradualmente. Que se quedarían con las comisiones. Que yo nunca vería un centavo. Los tres reían. Decían que brindaban por el plan perfecto. La grabación terminó. Sentí náuseas. Estas personas habían planeado robarme. Manipular a mamá moribunda. Usar a su propio padre. Todo por codicia. Por dinero que ni siquiera necesitaban. Porque tenían su propio negocio exitoso. Pero no era suficiente. Querían más. Siempre más. Había más grabaciones. Las escuché todas esa noche. Cada una revelaba más. Más manipulación. Más planes. Más desprecio hacia mí. Me llamaban la tonta. La ingenua. La maestra pobre. Decían que yo no era amenaza. Que ni siquiera pelearía. Que aceptaría lo que me dieran. Que probablemente hasta les agradecería. Se equivocaban. Completamente. Pasé toda la noche revisando documentos. Haciendo copias. Organizando evidencia. Al amanecer tenía todo claro. Mamá me había dejado un arsenal. Documentos legales irrefutables. Grabaciones incriminatorias. Inventarios certificados. Todo lo que necesitaba para defenderme. Pero también me había dejado instrucciones. Buscar al abogado Ernesto Paz. Confiar en él. Seguir su guía. Busqué su información. Encontré su despacho. Estaba en el centro de la ciudad. Esperé hasta las 8 de la mañana. Llamé a su oficina. La secretaria contestó. Le dije mi nombre. Hubo un silencio. Luego me dijo que el licenciado Paz la había instruido específicamente. Que si yo llamaba me pasara inmediatamente. Me pasó la llamada. El abogado Paz tenía voz grave. Calmada. Dijo que había estado esperando mi llamada. Que sentía mucho lo de mi madre. Que ella había sido una mujer excepcional. Le dije que había encontrado el sobre. Que había revisado todo. Que necesitaba hablar con él. Me citó para esa misma mañana. A las 10. Le dije que allí estaría. Colgué. Bajé a la cocina. Ricardo estaba allí. Tomando café. Se veía terrible. Ojos hinchados. Ropa arrugada. No había dormido. Me saludó con voz quebrada. Le serví café. Nos sentamos en silencio. Finalmente él habló. Dijo que no sabía cómo seguir. Que Elena había sido su razón de vivir. Que ahora todo parecía vacío. Le tomé la mano. Le dije que lo entendía. Que yo sentía lo mismo. Que lo superaríamos juntos. Él apretó mi mano. Dijo que agradecía que yo estuviera allí. Que era lo único bueno que le quedaba de Elena. Esa conexión conmigo. Sentí culpa. Porque sabía lo que vendría. Sabía que sus hijos habían planeado cosas terribles. Sabía que habría confrontación. Pero también sabía que no era mi culpa. Que yo no había empezado esto. Que solo me defendería. A las 9:30 salí hacia el despacho del abogado Paz. Le dije a Ricardo que tenía diligencias que hacer. Trámites del funeral. Él asintió. Dijo que descansaría. El despacho estaba en un edificio elegante.
Subí al piso 12. La recepción era sobria. Profesional. La secretaria me hizo pasar inmediatamente. El abogado Paz era un hombre de unos 60 años. Cabello blanco. Lentes. Traje impecable. Me recibió con un apretón de manos firme. Me ofreció café. Acepté. Nos sentamos en su oficina privada. Él sacó una carpeta gruesa. Dijo que contenía todo lo relacionado con el caso de mi madre. Le dije que había encontrado los documentos. La memoria USB. Las grabaciones. Él asintió. Dijo que Elena había sido meticulosa. Que había preparado todo con meses de anticipación. Que sabía exactamente lo que sus hijastros planeaban. Que había tomado medidas. Le pregunté cómo había conseguido las grabaciones. Él sonrió tristemente. Dijo que Elena había contratado investigadores privados. Que había puesto micrófonos en lugares estratégicos. Que había documentado cada conversación relevante. Que todo era legal porque era en defensa de su propio patrimonio. Le pregunté qué seguía ahora. Él dijo que había programado la lectura del testamento para dentro de una semana. Que todos los involucrados serían notificados. Que Ricardo y sus 3 hijos debían estar presentes. Que yo también. Dijo que el testamento contenía sorpresas. Que los hijos de Ricardo esperaban algo muy diferente de lo que recibirían. Que yo debía estar preparada para sus reacciones. Le pregunté si debía decir algo antes. Él negó con la cabeza. Dijo que mantuviera absoluto silencio. Que no revelara nada. Que actuara como la hija doliente. Sumisa. Ignorante. Que dejara que ellos se confiaran. Que la sorpresa sería más efectiva así. Los siguientes días fueron extraños. Viví en la casa como siempre. Cuidando a Ricardo. Recibiendo pésames. Atendiendo visitantes. Pero por dentro estaba diferente. Ya no era la hija olvidada. Era una mujer con un plan. Con poder. Con futuro. Los hijos de Ricardo vinieron a la casa varias veces. Germán llegó con documentos. Dijo que necesitaba que Ricardo firmara algunos papeles de las galerías. Asuntos urgentes. Yo estaba en la sala cuando llegó. Me saludó con un gesto frío. Me ignoró completamente después. Escuché parte de su conversación con Ricardo. Le decía que necesitaba pensar en el futuro. Que Elena hubiera querido que él estuviera bien cuidado. Que la familia debía permanecer unida. Ricardo asentía distraído. Germán me miró de reojo. Como evaluando si yo estaba escuchando. Bajé la mirada. Fingí estar absorta en mi teléfono. Él continuó hablando. Más relajado. Pensando que yo no era amenaza. Felipe vino al día siguiente. Trajo comida. Dijo que se preocupaba por que Ricardo comiera bien. Que yo no debía cargar sola con todo. Fue amable conmigo por primera vez. Me preguntó cómo estaba. Si necesitaba algo. Yo respondí con voz suave. Agradecida. Sumisa. Exactamente como esperaban que fuera. Felipe le dijo a Ricardo que habían recibido ofertas por algunas obras de Elena. Que coleccionistas importantes estaban interesados. Que quizás era buen momento para vender. Que el mercado estaba alto. Ricardo dijo que no quería pensar en eso todavía. Que era muy pronto. Felipe insistió. Dijo que Elena hubiera querido que su obra se valorara. Que se distribuyera. Que no se quedara guardada. Ricardo finalmente dijo que hablarían después de la lectura del testamento. Que entonces verían. Felipe asintió. ¿Satisfecho? Constanza vino 2 días antes de la lectura del testamento. Llegó con un tasador de arte. Dijo que necesitaba hacer un inventario de las obras de Elena. Para el testamento. Para impuestos. Para registros. Yo estaba en el estudio cuando llegaron. Constanza me pidió que saliera. Dijo que necesitaban concentrarse. Que era trabajo técnico.
Salí sin protestar. Pero dejé la puerta entreabierta. Los escuché trabajar. El tasador nombraba cada pieza. Daba valores estimados. Constanza tomaba notas. Escuché cuando el tasador dijo el total aproximado. 12 millones de dólares. Constanza silbó. Dijo que era más de lo que pensaba. Que Elena había sido más prolífica de lo que imaginaban. El tasador preguntó quién heredaría las obras. Constanza dijo que todavía no se sabía oficialmente. Pero que probablemente irían a una fundación. Que ella administraría. El tasador dijo que era apropiado. Que ella tenía la experiencia. Constanza rió. Dijo que sí. Que tenía mucha experiencia. El tono de su risa me dijo todo. Tenía experiencia robando. Manipulando. Esa noche llamé al abogado Paz. Le conté sobre el tasador. Sobre el inventario que estaban haciendo. Él dijo que no importaba. Que su inventario no era oficial. Que el de Elena sí lo era. Que estaba certificado ante notario. Que tenía prioridad legal. Me dijo que me relajara. Que todo estaba bajo control. Que en 2 días se resolvería todo. Le pregunté si debía llevar algo a la lectura del testamento. Él dijo que solo a mí misma. Que él tenía todos los documentos. Todas las pruebas. Todo lo necesario. Que yo solo debía estar presente. Escuchar. Y cuando fuera el momento reclamar lo que era mío. La noche antes de la lectura del testamento no pude dormir. Repasaba mentalmente todo. Las grabaciones. Los documentos. Las palabras de mamá. Su amor. Su protección. Extrañaba tanto. Su voz. Su risa. Su presencia. Pero también sentía su fuerza. Como si estuviera conmigo. Guiándome. Preparándome para lo que vendría. Me levanté temprano. Me bañé. Me vestí con cuidado. Un traje negro simple. Sobrio. Nada llamativo. Quería verme como lo que aparentaba ser. Una maestra simple. Humilde. Sin pretensiones. Desayuné con Ricardo. Él también se veía nervioso. Dijo que no le gustaban estas cosas. Que prefería recordar a Elena pintando. Riendo. Viviendo. No dividiendo su patrimonio. Le dije que lo entendía. Que pronto terminaría. Que podríamos seguir adelante. Él asintió. Tomó mi mano. Dijo que agradecía tenerme. Que yo era su conexión con Elena. Que eso era valioso para él. Sentí una punzada de tristeza. Porque sabía que sus hijos tratarían de destruir esa conexión. Que vendrían tiempos difíciles. Salimos juntos hacia el despacho del abogado Paz. Ricardo conducía. En silencio. Cada uno perdido en sus pensamientos. Llegamos 10 minutos antes de la hora. Los hijos de Ricardo ya estaban allí. Germán. Felipe. Constanza. Los 3 vestidos impecablemente. Los 3 con expresiones serias. Apropiadas. Pero en sus ojos había algo más. Expectativa. Codicia. Anticipación. Nos saludaron formalmente. A Ricardo con abrazos. A mí con gestos fríos. Nos sentamos en la sala de espera. Nadie hablaba. El silencio era tenso. Incómodo. A las 10 en punto exactamente nos hicieron pasar a una sala de juntas. Grande. Formal. Con una mesa larga de madera oscura. El abogado Paz estaba sentado a la cabecera. Tenía frente a él varias carpetas. Nos indicó dónde sentarnos. Ricardo a su derecha. Yo junto a Ricardo. Los 3 hermanos al otro lado. Frente a nosotros. Como bandos opuestos. El abogado Paz nos dio el pésame nuevamente. Dijo que procederíamos con la lectura del último testamento de Elena Córdoba de Ruiz.
Que el documento había sido redactado 6 meses atrás. Que estaba debidamente certificado. Que era legal y vinculante. Abrió la primera carpeta. Sacó un documento. Comenzó a leer. Su voz era clara. Profesional. Sin emoción. Las primeras líneas eran las formalidades legales. Luego llegó a las disposiciones específicas. Mamá comenzaba con un preámbulo. Decía que había vivido una vida plena. Que el arte había sido su pasión. Que el amor había sido su bendición. Que su hija Valentina había sido su mayor orgullo. Que Ricardo había sido su compañero perfecto. Que agradecía a ambos. Luego venían las disposiciones. A Ricardo le dejaba la casa de la capital. Completa. Con todos los muebles. También le dejaba 10 obras específicas. Las que él había elegido como sus favoritas durante su matrimonio. Le dejaba $1.000.000 en efectivo. Y el usufructo vitalicio de las regalías de 3 obras en particular que generaban ingresos constantes. Ricardo sollozó al escuchar esto. El abogado hizo una pausa. Le ofreció agua. Ricardo negó con la cabeza. Dijo que continuara. El abogado continuó leyendo. A Germán Salinas le dejaba una obra. Un cuadro pequeño que había pintado años atrás. Valuado en aproximadamente $50.000. A Felipe Salinas le dejaba otra obra. Similar en valor. A Constanza Salinas le dejaba una tercera obra. También de valor similar. Eso era todo. $50.000 cada uno. Los 3 hermanos se miraron entre sí. Confundidos. Germán frunció el ceño. Felipe parecía a punto de protestar. Constanza estaba pálida. El abogado Paz continuó. El resto del patrimonio. La casa donde vivíamos. Todas las demás obras. Las cuentas bancarias. Las inversiones. Todo. Absolutamente todo. Quedaba para Valentina Córdoba. Su hija. Su heredera universal. El silencio que siguió fue absoluto. Nadie respiraba. Nadie se movía. Yo mantuve la vista baja. El corazón me latía tan fuerte que pensé que todos lo escucharían. Germán fue el primero en reaccionar. Se puso de pie bruscamente. Dijo que eso era imposible. Que tenía que haber un error. Que Elena no haría eso. El abogado Paz lo miró con calma. Dijo que no había error. Que el testamento era claro. Que había sido la voluntad expresa de Elena. Germán dijo que lo impugnaría. Que Elena no estaba en sus facultades. Que había sido manipulada. El abogado Paz sonrió levemente. Dijo que anticipaba esa reacción. Que por eso Elena había tomado precauciones. Sacó otra carpeta. La abrió. Dentro había evaluaciones psicológicas. Certificados médicos. Todos fechados de la misma semana en que se redactó el testamento. Todos confirmaban que Elena estaba en pleno uso de sus facultades mentales. Que entendía perfectamente lo que hacía. Que su decisión era voluntaria. Libre. Consciente. Felipe se puso de pie también. Dijo que esto era ridículo. Que Valentina no era nadie. Que no tenía derecho. Que ellos eran la familia de Ricardo. Que habían trabajado en el negocio familiar toda su vida. El abogado Paz lo interrumpió. Dijo que el testamento era de Elena. No de Ricardo. Que Elena tenía derecho absoluto de disponer de su patrimonio como quisiera. Que los hijastros no tenían derechos legales sobre su herencia. Que de hecho era generoso que les dejara algo. Felipe enlojeció. Gritó que pelearían esto. Que tenían abogados. Que no se quedarían de brazos cruzados. El abogado Paz asintió. Dijo que era su derecho. Pero que había algo más que debían escuchar. Sacó una tercera carpeta. Dijo que contenía una cláusula especial del testamento. Una que Elena había incluido específicamente. Comenzó a leer. La cláusula decía lo siguiente.
Si cualquiera de los herederos mencionados, Germán, Felipe, o Constanza Salinas, intentaba impugnar este testamento, o iniciar cualquier acción legal contra la heredera principal Valentina Córdoba, perderían automáticamente incluso las obras que se les habían dejado. Esas obras pasarían también a Valentina. Además enfrentarían cargos legales por intento de fraude. Porque Elena tenía evidencia. Evidencia de que los tres habían conspirado para manipular su patrimonio. Para robar a su hija. Para usar a Ricardo. La evidencia estaba en custodia del abogado. Lista para ser presentada si era necesario. El abogado Paz miró a los tres hermanos. Les preguntó si querían escuchar esa evidencia ahora. O preferían retirarse con las obras que se les habían dejado y no volver a molestar. Constanza fue la primera en hablar. Su voz temblaba. Preguntó qué tipo de evidencia. El abogado sonrió. Dijo que grabaciones. Conversaciones entre ellos. Planeando. Conspirando. Todas fechadas. Todas certificadas. Todas legales. Todas devastadoras si se hacían públicas. Germán se dejó caer en su silla. Su rostro había perdido todo el color. Felipe miraba la mesa. Incapaz de sostener la mirada de nadie. Constanza lloraba en silencio. Ricardo miraba a sus hijos con expresión de horror. Preguntó si era verdad. Si habían planeado algo contra Elena. Contra mí. Ninguno respondió. Su silencio fue respuesta suficiente. Ricardo se puso de pie. Temblaba de ira. Les dijo que salieran. Que no quería verlos. Que se habían convertido en extraños para él. Que Elena había sido más sabia que él. Que los había visto tal como eran. Germán intentó hablar. Dijo que papá no entendía. Que ellos solo protegían el patrimonio familiar. Ricardo gritó. Dijo que el patrimonio de Elena no era asunto de ellos. Que no tenían derecho. Que se habían convertido en personas que él no reconocía. Que salieran antes de que hiciera algo de lo que se arrepintiera. Los tres se levantaron lentamente. Derrotados. Humillados. Constanza intentó acercarse a mí. Dijo que yo no entendía. Que ellos no eran malas personas. La miré a los ojos por primera vez. Con la fuerza que había encontrado. Le dije que había escuchado las grabaciones. Cada una. Cada palabra despreciativa. Cada plan para robarme. Cada insulto. Que sabía exactamente qué tipo de personas eran. Que mamá me había protegido de ellos. Que ahora yo me protegería sola. Que tomaran sus cuadros. Que se fueran. Que nunca más se acercaran a mí. Constanza retrocedió. Como si la hubiera golpeado. Los tres salieron. Sin mirar atrás. Sin despedirse. Ricardo se dejó caer en su silla. Se cubrió el rostro con las manos. Lloró. Yo me acerqué. Lo abracé. Le dije que lo sentía. Que no había querido que pasara así. Él negó con la cabeza. Dijo que no era mi culpa. Que era la de ellos. Que Elena había tenido razón. Que él había sido ciego. Que me pedía perdón por no haberme defendido. Por no haber visto lo que planeaban. Le dije que no había nada que perdonar. Que él también había sido víctima. Que seguíamos siendo familia. Él y yo. Unidos por el amor de Elena. El abogado Paz nos dio un momento. Luego continuó. Dijo que había más disposiciones. Que Elena había dejado instrucciones específicas sobre qué hacer con su legado. Mamá quería que se creara una fundación. La Fundación Elena Córdoba. Para apoyar a jóvenes artistas sin recursos. Para dar becas. Para proporcionar estudios. Materiales. Oportunidades. Yo sería la directora. Tendría control total. Destinaría el 50% de las ganancias de las ventas de obras futuras a la fundación. El otro 50% sería mío.
Para vivir. Para continuar mi vida. Para ser libre. También había instrucciones sobre la casa. Mamá quería que la planta baja siguiera siendo estudio y galería. Que se abriera al público 2 días a la semana. Que los niños pudieran visitarla. Aprender. Inspirarse. Como mamá había hecho en vida. Yo viviría en la planta alta. Como siempre. Era mi hogar. Siempre lo sería. El abogado me entregó las carpetas completas. Todos los documentos. Escrituras. Estados de cuenta. Certificados. Todo estaba en orden. Todo estaba listo. Solo necesitaba firmar algunos papeles. Transferencias. Aceptaciones. Lo hice todo. Con mano firme. Con claridad. Cuando terminamos, el abogado me estrechó la mano. Dijo que Elena estaría orgullosa. Que había criado una hija fuerte. Digna. Capaz. Que usara bien lo que me había dejado. Que honrara su memoria. Le prometí que lo haría. Que dedicaría mi vida a ello. Ricardo y yo salimos del despacho. Bajamos en silencio en el elevador. Salimos a la calle. El sol brillaba. La ciudad seguía su ritmo normal. Pero nuestras vidas habían cambiado para siempre. En el auto Ricardo finalmente habló. Dijo que se mudaría a la casa de la capital. Que necesitaba distancia. Tiempo. Espacio para procesar todo. Para sanar. Que sus hijos lo habían decepcionado profundamente. Que necesitaba decidir qué hacer con esa relación. Le dije que lo entendía. Que tomaría el tiempo que necesitara. Que siempre sería bienvenido en la casa. Que era su hogar también. Él agradeció. Dijo que yo era mejor persona que él. Que Elena había tenido razón en confiar en mí. Que él también confiaba en mí. Que sabía que honraría el legado de Elena. Llegamos a la casa. Nuestra casa. La casa de mamá. Ahora oficialmente mía. Entramos. Todo se veía igual. Pero todo era diferente. Yo era diferente. Los siguientes días fueron un torbellino de emociones y trámites. Ricardo empacó sus cosas. Fue un proceso doloroso. Cada objeto que guardaba traía un recuerdo de mamá. Yo lo ayudé. Envolvimos juntos las 10 obras que mamá le había dejado. Cada una tenía una historia. Ricardo me contaba mientras las empacábamos. Este cuadro lo pintó en nuestro primer aniversario. Este otro en un viaje a la costa. Este cuando estaba particularmente feliz. Lloramos juntos sobre cada pieza. No eran solo pinturas. Eran fragmentos de su historia de amor. Cuando terminó de empacar nos sentamos en la sala. Tomamos café como solíamos hacer con mamá. Ricardo me dijo algo que nunca olvidaré. Dijo que lamentaba no haber sido más fuerte. Que debió haber defendido a mamá de sus propios hijos. Que debió haberme defendido a mí. Que había visto las señales. Las miradas despectivas. Los comentarios sutiles. Pero había elegido ignorarlos. Porque era más fácil. Porque no quería conflicto. Le dije que lo entendía. Que no le guardaba rencor. Que él también había sido víctima. Que sus hijos lo habían usado. Que eso era doloroso. Él asintió. Dijo que necesitaba tiempo para decidir qué hacer con ellos. Si podría perdonarlos algún día. Si quería tenerlos en su vida. Le dije que esa era su decisión. Que yo la respetaría. Que sin importar lo que decidiera yo estaría allí para él. Porque mamá lo había amado. Y eso significaba algo para mí. Ricardo se fue 2 días después. La casa quedó vacía. Silenciosa. Era extraño estar sola allí. Toda mi vida había compartido ese espacio con mamá. Ahora era solo mía. Caminé por las habitaciones. Tocando las paredes. Los muebles. Las cosas de mamá. Todo estaba allí. Su olor en la ropa.
Sus pinceles en el estudio. Sus libros en los estantes. Su presencia en cada rincón. Pero ella no estaba. Y dolía. Esa noche dormí en mi habitación. La de siempre. No pude entrar a la habitación de mamá todavía. No estaba lista. A la mañana siguiente recibí una llamada. Era Constanza. Su voz sonaba pequeña. Derrotada. Pidió verme. Dijo que necesitaba hablar. Que me debía una disculpa. Mi primer instinto fue negarme. Pero algo me detuvo. Quizás curiosidad. Quizás necesidad de cierre. Acordé verla en una cafetería neutral. Llegué primero. Pedí un café que no tomé. Solo esperé. Constanza llegó 15 minutos tarde. Se veía terrible. Sin maquillaje. Ojeras profundas. Ropa simple. Nada como la mujer elegante que conocía. Se sentó frente a mí. No me miró a los ojos. Pidió un té. Cuando llegó no lo tocó. Finalmente habló. Dijo que venía a disculparse. Que había estado equivocada. Que había dejado que la codicia nublara su juicio. Que nunca debió tratarme como lo hizo. Que mamá había sido una mujer increíble. Que merecía respeto. Que yo también. Le pregunté por qué lo hizo. ¿Por qué planeó robarme? Ella suspiró. Dijo que toda su vida había competido. Por atención de su padre. Por reconocimiento en el mundo del arte. Por probar su valor. Que cuando vio el éxito de mamá sintió envidia. Que cuando vio la fortuna que había acumulado sintió que era injusto. Que ella trabajaba tanto. Que por qué mamá tenía más. Que por qué yo heredaría cuando no había trabajado por ello. Le dije que yo había trabajado. Que había cuidado a mamá. Que había estado allí. Que eso también era trabajo. Ella asintió. Dijo que ahora lo entendía. Que había sido egoísta. ¿Ciega? ¿Crue? Le pregunté qué quería de mí. Constanza levantó la vista por primera vez. Dijo que nada. Que no venía a pedir nada. Solo a disculparse. A cerrar ese capítulo. A reconocer su error. Dijo que aceptaría el cuadro que mamá le había dejado. Que lo valoraría. Que nunca lo vendería. Que sería su recordatorio. De la mujer que había sido mamá. Y de la persona que ella no quería ser. Le pregunté por Germán y Felipe. Constanza dijo que Germán estaba furioso. Que había contratado abogados. Que quería impugnar. Pero que los abogados le habían dicho que no tenía caso. Que las pruebas eran sólidas. Que las grabaciones eran legales. Que perdería si peleaba. Que además enfrentaría cargos. Felipe estaba asustado. Había desaparecido. Nadie sabía dónde estaba. Constanza creía que había huido. Que no podía enfrentar las consecuencias. Que siempre había sido así. Encantador pero cobarde. Le pregunté cómo estaba Ricardo. Constanza dijo que destrozado. Que les había cortado el financiamiento. Que los tres trabajaban en las galerías con sueldos de su padre. Que ahora tendrían que arreglárselas solos. Que era justo. Que debieron haberlo hecho desde siempre. Nos quedamos en silencio. Finalmente me levanté. Le dije que aceptaba su disculpa. Que no olvidaría lo que hizo. Pero que no guardaría odio. Que la vida era muy corta. Que mamá me había enseñado eso. Constanza lloró. Dijo que no merecía mi perdón. Le dije que no era perdón. Era liberación. Mía. No de ella. Que necesitaba soltar eso para seguir adelante. Que ella tendría que vivir con lo que hizo. Que esa era su carga. Salí de la cafetería. No miré atrás. 2 semanas después recibí otra llamada. Era el abogado Paz. Dijo que Germán había intentado presentar una impugnación. Que había contratado a 3 bufetes diferentes. Todos le habían dicho lo mismo.
No tenía caso. Las pruebas eran irrefutables. El testamento era sólido. Las grabaciones eran legales. Si continuaba perdería todo. Incluso el cuadro que mamá le dejó. Germán finalmente desistió. Firmó documentos renunciando a cualquier acción legal. Aceptó el cuadro. Lo vendió inmediatamente. Por $45.000. Menos de su valor real. Porque necesitaba el dinero. El abogado dijo que eso cerraba el caso. Que todo el patrimonio era oficialmente mío. Que podía disponer de él como quisiera. Le agradecí. Le pregunté cuánto le debía por sus servicios. Él dijo que mamá había pagado todo por adelantado. Que había sido generosa. Que además le había dejado un cuadro pequeño. Como agradecimiento. Que él lo valoraba más que cualquier pago. Dijo que si necesitaba algo más estaba a mis órdenes. Que sería un honor seguir ayudándome. Colgué. Me senté en el estudio de mamá. Rodeada de sus obras. De su legado. De su amor. Y por primera vez desde su muerte sonreí. Pasé el siguiente mes poniendo todo en orden. Contraté a una administradora. Se llamaba Patricia Ramos. Tenía experiencia en gestión de patrimonios artísticos. Mamá la había mencionado en sus notas. La había recomendado. Patricia revisó todo el inventario. Certificó cada pieza. Actualizó valores. Organizó el archivo completo. Trabajamos juntas en crear la Fundación Elena Córdoba. Redactamos los estatutos. Definimos la misión. Establecimos los programas. La fundación tendría 3 ejes principales. Primero, becas para jóvenes artistas de bajos recursos. Pagaríamos estudios completos. Materiales. Exposiciones. Todo lo necesario para desarrollar su talento. Segundo, talleres gratuitos para niños. Como los que mamá daba. Pero expandidos. En escuelas públicas. En comunidades marginadas. En orfanatos. Llevaríamos el arte donde hiciera falta. Tercero, preservación de obra de artistas locales desconocidos. Muchos artistas talentosos morían en el olvido. Sus obras se perdían. Nosotros las rescataríamos. Las catalogaríamos. Las exhibiríamos. Les daríamos el reconocimiento que merecían. Patricia dijo que era un plan ambicioso. Pero factible. Con el patrimonio de mamá podíamos financiarlo todo. Y generar ingresos sostenibles vendiendo obras gradualmente. A precios justos. Sin saturar el mercado. Manteniendo el valor. Creando legado. Abrimos la fundación 6 meses después de la muerte de mamá. La ceremonia fue en la casa. En el estudio. Invitamos a estudiantes. Artistas locales. Maestros de escuelas públicas. Medios de comunicación. Autoridades culturales. Ricardo vino desde la capital. Se veía mejor. Más recuperado. Había adelgazado. Tenía canas nuevas. Pero sus ojos tenían vida otra vez. Me abrazó largo. Dijo que estaba orgulloso. Que mamá estaría orgullosa. Que esto era exactamente lo que ella hubiera querido. Di un discurso corto. Hablé de mamá. De su generosidad. De su visión. De cómo el arte había transformado su vida. Y cómo ella quería que transformara las vidas de otros. Dije que la fundación era su última obra. Su pieza más importante. No pintada en lienzo. Sino en vidas. En futuros. En esperanzas. Muchos lloraron. Yo también. Pero eran lágrimas buenas. De propósito. De conexión. Marta Villanueva estaba allí. La amiga de mamá. La que me había dicho del sobre. Se acercó después del discurso. Me abrazó fuerte. Dijo que Elena le había contado sus planes. Que le había dicho que yo sería perfecta para llevarlos a cabo. Que ella tenía razón.
Que mamá siempre tenía razón. Le pregunté cómo había conocido mamá todo. Cómo había anticipado lo que sus hijastros planeaban. Marta dijo que mamá era observadora. Que escuchaba. Que veía más de lo que la gente creía. Que había notado las miradas. Los comentarios. Las actitudes. Que cuando su enfermedad fue diagnosticada decidió protegerme. Que contrató investigadores. Que instaló micrófonos. Que documentó todo. Porque sabía que yo no podría defenderme sola. Que yo era demasiado buena. Demasiado confiada. Que necesitaba armas. Y me las dio. Los primeros becarios fueron 5 jóvenes. 3 pintores. Un escultor. Una artista de instalaciones. Todos entre 18 y 25 años. Todos con talento innegable. Todos sin recursos. Les pagamos universidad privada. Materiales por 3 años. Estudios en sus casas. Y una exposición garantizada al graduarse. Los conocí a todos personalmente. Escuché sus historias. Sus sueños. Sus miedos. Me vi reflejada en ellos. No en talento artístico. Sino en la necesidad de oportunidades. De alguien que creyera. Mamá había creído en mí de manera diferente. Ahora yo creería en ellos. Los talleres para niños comenzaron en 10 escuelas. Cada sábado. Como mamá había hecho. Contratamos instructores. Artistas jóvenes que necesitaban ingresos. Que además querían retribuir. Les pagamos bien. Les dimos materiales de calidad. Libertad creativa. Los niños florecieron. Vi transformaciones increíbles. Niños tímidos que se abrían. Niños problemáticos que encontraban canalización. Niños tristes que encontraban alegría. El arte sanaba. Como mamá siempre dijo. Yo visitaba los talleres regularmente. A veces ayudaba. Aunque no sabía pintar, ayudaba en otras cosas. Organizaba. Limpiaba. Escuchaba. Los niños me adoptaron. Me llamaban maestra Valentina. Aunque yo enseñaba literatura, no arte. Pero el título me llenaba de orgullo. Porque venía de ellos. De corazones puros. La casa se transformó también. La planta baja se convirtió en galería pública. Abrimos martes y jueves. Entrada gratuita. Exhibíamos obra de mamá rotando. También obra de los artistas que rescatábamos. De los becarios. De estudiantes destacados de los talleres. Las paredes siempre tenían vida. Color. Historias. La gente venía. Algunos conocían a mamá. Otros la descubrían. Todos se iban tocados. El impacto de su arte seguía vivo. Creciendo. Multiplicándose. Yo seguí dando clases en mi escuela. 3 días a la semana. Los otros 2 los dedicaba a la fundación. Necesitaba mantener contacto con la docencia. Era mi vocación. Mi identidad. El dinero ya no era necesidad. Pero el propósito sí. Los niños de mi clase no sabían quién era yo fuera del salón. No sabían del patrimonio. De la fundación. Del dinero. Para ellos era simplemente la maestra Valentina. La que leía con pasión. La que exigía pero apoyaba. La que creía en ellos. Y eso era exactamente lo que necesitaba ser. Conocí a alguien un año después de abrir la fundación. Se llamaba Tomás Herrera. Era arquitecto. Vino a la galería un martes. Se quedó 2 horas mirando las obras de mamá. Cuando salía lo detuve. Le pregunté qué le había parecido. Él dijo que estaba sin palabras. Que el trabajo de Elena era extraordinario. Que había sentido cada emoción. Que el arte verdadero hacía eso. Conectaba. Hablamos por 1 hora. De arte. De vida. De propósito. Me invitó a un café. Acepté. Comenzamos a vernos.
Sin presión. Sin expectativas. Solo dos personas disfrutando conversación. Compañía. Tiempo. Tomás era viudo. Había perdido a su esposa 5 años atrás. Cáncer también. Entendía el dolor. La pérdida. El proceso de seguir adelante. No intentó llenar el vacío de mamá. Nadie podía. Pero creó su propio espacio. Su propia importancia. Nos enamoramos despacio. Gradual. Naturalmente. 1 año después me propuso matrimonio. Dije que sí. Nos casamos en el jardín de la casa. Donde mamá se había casado con Ricardo. Fue una boda pequeña. Íntima. Patricia fue mi testigo. Ricardo vino. Caminó conmigo hacia el altar. Lloró. Dijo que Elena estaría feliz. Que yo merecía este amor. Constanza envió flores. No vino. Pero el gesto significó algo. Un reconocimiento. Un respeto. Germán y Felipe no dieron señales. Estaba bien. No los necesitaba. Tomás se mudó a la casa. Adaptamos espacios. La planta alta se volvió nuestro hogar compartido. Él respetaba el estudio de mamá. Nunca entraba sin permiso. Entendía que era espacio sagrado. Trabajábamos bien juntos. Él diseñó mejoras para la galería. Para hacer más accesible. Para exhibir mejor. Para recibir más visitantes. La fundación creció. En 3 años habíamos becado a 25 artistas. Teníamos talleres en 30 escuelas. Habíamos rescatado obra de 15 artistas olvidados. Habíamos hecho 5 exposiciones importantes. El nombre de mamá se volvió sinónimo de generosidad. De legado. De transformación. No solo por su arte. Por lo que su arte generaba. Por las vidas que tocaba. Han pasado 5 años desde la muerte de mamá. 5 años desde aquella lectura del testamento que cambió todo. Desde que dejé de ser la hija olvidada. La Fundación Elena Córdoba es ahora reconocida nacionalmente. Hemos becado a 50 artistas. Varios ya son exitosos. Exhiben en galerías importantes. Venden obra. Se sostienen de su arte. Y todos recuerdan dónde comenzaron. En la fundación. Con la oportunidad que mamá les dio a través de mí. Los talleres llegaron a 100 escuelas. Miles de niños han pasado por ellos. Muchos descubrieron vocación artística. Otros solo descubrieron alegría. Autoexpresión. Confianza. Ambas cosas valen. Ambas transforman. La galería recibe cientos de visitantes al mes. Se volvió referencia cultural de la ciudad. Punto de encuentro. Espacio de inspiración. Las obras de mamá aumentaron de valor. No porque las promocionáramos agresivamente. Sino porque su historia se conoció. La historia de la artista generosa. Que incluso en muerte siguió dando. Coleccionistas importantes pagan cifras altas ahora. Pero vendemos con criterio. Solo piezas específicas. Nunca las más personales. Nunca las que tienen historia familiar. El dinero generado se invierte completamente en la fundación. En más becas. Más talleres. Más rescates. El ciclo continúa. Crece. Se multiplica. Ricardo viene a visitarnos 3 veces al año. Se quedó con las obras que mamá le dejó. Dice que nunca las venderá. Que son su conexión con ella. Su recordatorio del amor verdadero. Hizo las paces con Constanza. Ella se disculpó profundamente. Hizo terapia. Trabajó en sí misma. Ahora dirige una pequeña galería. Honesta. Ética. Diferente a como era antes. Ricardo la perdonó. Pero la relación nunca volvió a ser igual. Con Germán y Felipe no hubo reconciliación. Germán se volvió amargado. Culpa a todos menos a sí mismo. Felipe desapareció.
Nadie sabe dónde está. Ricardo dice que duele. Que son sus hijos. Pero que eligieron su camino. Que él no puede salvarlos de las consecuencias. Yo me embaracé hace 2 años. Tuvimos una niña. La llamamos Elena. Por mamá. Tiene 3 años ahora. Es alegre. Curiosa. Creativa. Le gusta pintar. Aunque solo hace manchas de colores todavía. Dice que son obras maestras. Yo le creo. Porque para ella lo son. La llevo al estudio de su abuela. Le cuento historias. De la mujer que fue. De lo que hizo. De cuánto amaba. Elena no conoció a su abuela. Pero la conoce a través de sus obras. De sus historias. De su legado. Le digo que lleva su nombre. Que es un honor. Que debe ser generosa como ella. Fuerte como ella. Amorosa como ella. Cuando crezca heredará todo esto. La fundación. La casa. El legado. Pero no será carga. Será regalo. Como fue para mí. Porque entenderá que no es sobre dinero. Es sobre propósito. Sobre transformar dolor en esperanza. Pérdida en legado. Finales en nuevos comienzos. Pienso en el día de la lectura del testamento. Cuando el abogado Paz dijo las palabras que cambiaron todo. Cuando los rostros de Germán, Felipe y Constanza palidecieron. Cuando su plan de años se desmoronó en minutos. Cuando descubrieron que la hija olvidada había sido la única recordada. No siento satisfacción vengativa. No celebro su caída. Pero sí siento paz. Justicia. Validación. Mamá me vio. Me valoró. Me protegió. Eso es todo lo que necesitaba. El dinero es útil. Permite hacer cosas. Ayudar gente. Vivir sin preocupaciones. Pero no es lo importante. Lo importante es que mamá me amó. Que confió en mí. Que creyó que yo honraría su legado. Y lo he hecho. Cada día. Cada decisión. Cada vida tocada por la fundación. Es mi manera de decir gracias. De decir te amo. De decir que valió la pena. Reflexiono sobre las lecciones aprendidas. Primero, el verdadero valor de una persona no está en lo que posee. Está en lo que da. Mamá pudo haber vivido lujosamente. Guardar toda su riqueza. Pero eligió dar. Enseñar. Transformar. Ese es su verdadero legado. Segundo, documentar todo no es desconfianza. Es prudencia. Mamá documentó porque amaba. Porque quería protegerme. Porque sabía que sin pruebas la verdad es vulnerable. Sus grabaciones. Sus certificados. Sus inventarios. Fueron actos de amor. Tercero. La familia real se elige. Ricardo eligió ser familia. Constanza después de todo está intentando. Pero Germán y Felipe eligieron la codicia. Las conexiones de sangre no garantizan lealtad. El amor sí. El respeto sí. Los valores compartidos sí. Cuarto. La venganza destruye, pero la justicia restaura. Yo pude haber usado las grabaciones para destruir a los hermanos Salinas. Exponerlos públicamente. Arruinar sus reputaciones. Sus negocios. Pero mamá no lo hizo. Solo las usó como protección. Como disuasión. Les dejó una salida. Un cuadro cada uno. Dignidad mínima. Eso no fue debilidad. Fue sabiduría. La justicia no busca destruir. Busca equilibrio. Quinto. El dolor puede transformarse. La muerte de mamá fue devastadora. El descubrimiento de la conspiración fue doloroso. Pero eso se convirtió en fundación. En arte. En vidas cambiadas. El dolor tiene poder. Podemos dejarlo destruirnos. O podemos usarlo para construir.
Mamá me enseñó a construir. Sexto. Nunca subestimes a la gente callada. Me llamaron la hija olvidada. La maestra simple. La tonta que no reclamaría. Asumieron que era débil. Pero el silencio no es debilidad. La humildad no es incapacidad. Estaba callada porque no necesitaba validación externa. Porque mi valor venía de adentro. Cuando fue necesario encontré mi voz. Encontré mi fuerza. Todos la tienen. Solo necesitan razón para usarla. Séptimo. El legado verdadero se mide en vidas tocadas. Mamá dejó millones en dinero. Cientos de obras de arte. Pero su verdadero legado son los 50 artistas becados. Los miles de niños que descubrieron alegría en pintura. Las 15 familias de artistas olvidados que recuperaron dignidad. Eso es lo que permanece. Eso es lo que importa. Hoy es el 5º aniversario de la muerte de mamá. Organizamos un evento especial. Una exposición de obra de todos los becarios. 50 artistas. 50 estilos. 50 historias. Unidos por una conexión. La generosidad de Elena Córdoba. La galería está llena. Hay cientos de personas. Artistas. Estudiantes. Familias. Ricardo está aquí. Tomás a mi lado. Elena en mis brazos. Patricia coordinando todo. Incluso Constanza vino. Tímidamente. Pero vino. Los becarios hablan. Cuentan cómo la fundación cambió sus vidas. Como sin ella no estarían aquí. Como quieren retribuir. Anunciamos algo nuevo. Los primeros 5 becarios. Los que ya son exitosos. Donarán obra a la fundación. Para venderse. Para generar más becas. El ciclo se perpetúa. Los beneficiados se vuelven benefactores. El legado se multiplica. Doy un discurso final. Hablo de mamá. De cómo me llamaron la hija olvidada. Hasta que el notario leyó la cláusula secreta. Hasta que el mundo descubrió que yo era la única recordada. La única amada. La única confiada con el legado. Digo que esa cláusula no era sobre dinero. Era sobre amor. Sobre reconocimiento. Sobre validación. Mamá me dijo con ese testamento. Te veo. Te valoro. Confío en ti. Eso vale más que cualquier cantidad de dinero. Digo que he tratado de honrar esa confianza. Cada día. Cada decisión. Y que seguiré haciéndolo. Hasta mi último aliento. Porque ese es mi compromiso. Mi propósito. Mi legado para Elena, mi hija. Y para todos los que vendrán después. La multitud aplaude. Muchos lloran. Yo también. Miro las obras en las paredes. El talento floreciendo. Las vidas transformadas. El impacto multiplicándose. Y siento a mamá. No físicamente. Pero sí su presencia. Su aprobación. Su amor. Susurro gracias. Por todo. Por amarme. Por protegerme. Por confiar en mí. Por darme no solo herencia. Sino propósito. Esa noche después de que todos se van me siento en el estudio de mamá. Algo que hago cada aniversario. Miro sus pinceles. Sus pinturas a medio terminar. Las que nunca completó. Solía doler ver eso. Los sueños incompletos. Pero ahora lo veo diferente. Mamá no dejó obras incompletas. Me dejó a mí. Y yo soy su obra maestra. Su proyecto más importante. No pintado en lienzo. Sino en vida. En valores. En acciones. En legado. Estoy completa. Estoy terminada. Y estoy cumpliendo mi propósito. Miro una fotografía de mamá en su estudio. Sonriendo. Cubierta de pintura. Absolutamente feliz. Le digo que lo logré. Que tomé lo que me dejaste.
Y lo multipliqué. Que nunca seré la hija olvidada. Porque tú me recordaste. Me validaste. Me amaste. Y ese amor sigue vivo. En cada beca. En cada taller. En cada vida tocada. En cada generación que vendrá. Ese es tu legado, mamá. No las pinturas. Aunque son hermosas. No el dinero. Aunque es útil. Es el amor transformado en acción. El dolor convertido en propósito. La muerte vencida por vida abundante. Gracias por verme. Por amarme. Por ser mi madre. Apago la luz. Salgo del estudio. Cierro la puerta suavemente. Mañana será otro día. Otra oportunidad de honrar el legado. De tocar vidas. De transformar dolor en esperanza. Y yo estaré lista. Porque ya no soy la hija olvidada. Soy la hija recordada. La hija amada. La hija confiada. Y ese es el mayor regalo que cualquier madre puede dar. Esta historia nos enseña que el verdadero amor se demuestra con acciones y previsión. Que documentar todo no es paranoia sino protección. Que la familia real se construye con amor y valores, no solo con sangre. Que ser callado no significa ser débil. Que el dolor puede transformarse en propósito cuando elegimos construir en lugar de destruir. Que la justicia bien aplicada restaura sin necesidad de venganza destructiva. Que el legado verdadero no se mide en dinero sino en vidas transformadas. Y que aquellos que nos subestiman porque somos humildes o generosos descubrirán que la verdadera fortaleza viene de adentro. Cuando amamos protegemos. Cuando protegemos documentamos. Cuando documentamos la verdad prevalece. Y cuando la verdad prevalece el amor trasciende incluso la muerte.